Planificación urbana y redes de transporte. Para la planificación urbana debemos de considerar que existe una vinculación directa con las redes de transporte y la interacción y el crecimiento de la ciudad están imbricadas para poder tener eficiencia y sobre todo determinar que cuando existe un proyecto de densificación o de funcionalidad de la ciudad debe considerarse la eficiencia de los servicios de transporte para movilizar a las personas y también a los bienes dentro del área urbana. Entonces empezamos por una etapa de planificación general donde definimos cuáles son las condiciones de crecimiento urbano y al mismo tiempo hacemos una planificación integral de transporte para consolidar ambas planificaciones que tengan una misma orientación. Luego pasamos a la planificación básica, que es una planificación de la red de líneas de transporte público y también se planifica la construcción. Y luego una planificación detallada donde se incluye, entre otras cosas, el control del uso de tierra, el control territorial, para que la ciudad no crezca hacia espacios que no tienen condiciones de crecimiento urbano, donde la infraestructura puede ser más cara para la densificación urbana. Se tiene que hacer planificación de ajustes al uso de tierras a lo largo de las líneas de transporte, la planificación de los recursos compartidos, del- de las líneas vitales de la ciudad, la planificación de la conectividad integral de transporte y también la planificación de la evaluación ambiental y de la estabilidad en general de estas redes de transporte. Sobre algunos conceptos de planificación, que la planificación sea estable, confiable, continua, que se actualice permanentemente, que se tome en cuenta la flexibilidad de los riesgos del desarrollo urbano, también considerando los fenómenos de migración, que exista un posicionamiento a un nivel funcional claro sobre las funciones esperadas y desarrolladas en diferentes centros urbanos. La mezcla funcional dentro de la ciudad permite también dar o limitar el crecimiento, la capacidad de las vías de transporte para movimientos pendulares y aquellos movimientos que se requieren por necesidades se pueden cubrir dentro del mismo entorno urbano. El tamaño, la densidad y la intensidad de los movimientos. Entre otras cosas, para la planificación de transporte, se tiene que basar en la planificación general urbana, apoyar esa planificación general, hacer prospectiva de la generación de la planificación general urbana, anticiparse lo que va a pasar 10, 20 años, 30 años hacia adelante. Hoy estamos hacia el 2021, tenemos que ir viendo cómo va a ser el 2030, el 2040, el 2050, el 2060, cuáles son las condiciones de crecimiento de la ciudad, actualizar esa planificación urbana y sobre todo que la red de las líneas de transporte es una condición necesaria para la aprobación del sistema de transporte público masivo. Es necesario definir cuáles son esas líneas, es que esas líneas sean inamovibles. Y es importante también para el control territorial y también poder hacer las etapas, a las fases de la planificación constructiva a corto plazo y el diseño de las líneas de transportes que en muchos de los casos van a ser como alimentadores de estos ejes principales. ¿Cuáles son los modelos de estas redes de líneas de planificación tipo cuadrícula, donde el espacio urbano va a ser alimentado por esta cuadrícula de líneas que entre ellas se cruzan perpendicularmente? Eh, y esto es en un espacio territorial, eh, digamos, extenso, sin ninguna concentración de funciones, y la cuadrícula permite llevar. Si es que no ha existido concentración urbana, es importante que en la planificación se considere densificar alrededor de las líneas de transporte para que esta cuadrícula sea más eficiente. Es decir, si las personas están en esta zona urbana, van a tener que caminar, van a tener que transportarse a alguno de los dos puntos para poder acceder a la red de transporte. Sin embargo, si nosotros planificamos la ciudad para concentrar o para aumentar la densidad alrededor de los ejes de transporte, las personas
accederán rápidamente a la red de transporte y por lo tanto su movilización en esta red de transporte público será mucho más rápida. Existe también el modelo radial, donde la ciudad se concentra en el centro, esto es un poco más de los centros administrativos concentrados o de empleos concentrados, y entonces se puede hacer una planificación radial y una mezcla de ambos podría ser una planificación de líneas de metro o de transporte público o de buses en forma anular radial. Y en este caso se entiende que hacia el centro se concentran algunas funciones administrativas y también perimetralmente se van desarrollando y expandiendo progresivamente la ciudad con el control territorial que hemos hablado. En este caso, al tener las formas de las líneas de transporte, como he venido diciendo, generaremos que la planificación urbana se concentre en los ejes de transporte de mayor movimiento y de esta manera podremos reducir los tiempos de viaje y aumentar la eficiencia del transporte público masivo que necesita de pasajeros a ser transportados para que tenga sentido el transporte. Entonces, para hacer un resumen de las ideas, diremos que en la planificación del general de la ciudad tenemos que tener de forma integral tanto la planificación urbana como la planificación del transporte y además tendremos que partir pues de una planificación general e ir avanzando teniendo como mapa o línea base la planificación general y esta planificación general que contempla el crecimiento de la urbe y que contempla el crecimiento de la red de transporte tiene que ir actualizándose permanentemente y también haciendo perspectivas hacia el futuro. Y esta planificación se alimenta y se fortalece año a año y establece, entre otras cosas, como necesidad o herramienta, instrumento importante, el control territorial para que el crecimiento urbano se ajuste a la planificación y las inversiones en infraestructura de transporte puedan ser más eficientes.